¿Algún plano específico que conozcas? No, hombre. O sea, lo que yo sí que veo aquí es que está un poquito escorado hacia la izquierda, ¿no? Sí, pero es 16 novenos, o sea, a priori está bien, habría que bajar un poco, se ve la barra de abajo. Pero la barra se quita, ¿no? Cuando... Yo creo que falta un poco de imagen a los lados. ¿Qué pasó? Creo que falta un poco, o sea, habría que hacer un poco de zoom out, me da la sensación. Pero no Y estoy... falta porque la verdad... Claro, llegas a llamar... ¿Qué tal según las últimas que habíamos visto? Bueno. Bueno, pues un fuerte aplauso al señor director. Bueno, pues por un lado Pedro Aguilera, director de la película que acabamos de ver, y al otro Sergio Vega, que ha sido el montador, que se ha dedicado a montar las imágenes también de la película que acabáis de ver. Voy a hacer una pequeña pregunta introductoria a los dos, podéis contestar, ya me habéis dicho que tenéis un poco pautado en la responsabilidad de cada uno. Es coña. Improvisamos. Somos improvisadores. Vale. Y luego ya después de esta primera pregunta ya pasaremos el micrófono, decir que si no os importa, si alguno no prefiere no ser grabado, pues que nos lo haga saber y que haga la pregunta y no será grabado. Prefiero no ser grabado. ¿Eh? ¿Que no será grabado? Pues ponle algo así. Que se ponga ahí de eso. Me pongan ahí la cara de Gambo. Vale, pues la primera pregunta es sencilla pero algo larga. La película que acabamos de ver es la de un personaje que está a caballo entre el idealismo, o que tú ya sé que no lo tildarías como idealismo, pero en un extremo, que es el del idealismo, el de sublimar la poesía a través del lenguaje literario, pero luego en un momento de su vida llega al materialismo más absoluto, a su máxima expresión, que es la de vender armas. Yo no puedo no pensar en la correlación que tiene eso con el quehacer cinematográfico. Un arte que por un lado también busca el sublimar la expresión artística, pero que por el otro está sujeto a lo más material, que es poner algo frente a la cámara, mientras que en un cuadro, en un texto, con una palabra basta, y da igual que sea hormiga, castillo, que piedra, todo es igual de sencillo aparentemente. En el cine hay que conseguirlo y ponerlo frente a la cámara. Entonces me gustaría saber si, en vuestra opinión, el cine puede sublimarse como el resto de artes y cómo sorteáis vosotros esos condicionantes. Bueno, es difícil, pero en relación con la película directamente, claro, evidentemente es la historia de un artista, es la historia de un poeta, y es verdad que hay un binomio en la historia de Gambo. Bueno, a mí me interesa por dos motivos, y sobre todo es famoso por dos motivos. Uno, por ser el poeta genial adolescente, que escribió su obra con 15, 16 años, y luego el segundo es que es el poeta que deja de escribir. No hay muchos autores o muchos artistas que hayan dejado de hacer su obra y hayan seguido su vida como si no existiera. Porque lo increíble de Gambo, si te lees todos sus diarios después de los 19 años, es que no habla nunca de literatura, ni de poesía, ni le contó a nadie nada de esto. Nadie sabía que era poeta en África, ¿no? Entonces ese silencio es enigmático, es inquietante, y a muchos otros autores les ha interesado siempre, y por eso muchos otros escritores como Henry Miller, Enrique Vila Matas, etcétera, etcétera, ad eternum, desde Bob Dylan hasta Jim Morrison, se han fascinado por esa figura un poco mítica y un poco romántica, no tanto idealista como romántica, porque no era un idealista, era un salvaje, es el primer punk, es el primer anarquista, se puede decir. Estamos hablando de un chico que tiene 15 años en 1872, cuando todavía Nietzsche está empezando a escribir, cuando todavía Sigmund Freud está empezando a trabajar. O sea, es uno de los primeros rebeldes y salvajes. No existía eso entonces. Lo que existía antes eran los románticos, pero era un concepto bastante diferente al apetito por la destrucción que tenía Gambo. O sea, es un precedente del siglo XX, es un nuevo mito, él crea un nuevo arquetipo que no existía hasta entonces. ¿Qué pasa? Que pasa de ser un vidente, él a sí mismo se llamaba voyant, un vidente, un visionario, lo metieron en el mundo de los simbolistas, pero yo creo que no son simbolistas, casi más un surrealista y un punk que otra cosa, y pasa al lado totalmente opuesto, que es lo interesante que dices tú, que es al materialismo absoluto. Se convierte de repente, quiere convertirse en algo, en su némesis, que es el empresario
advenedizo que quiere explotar como colono el mundo de Oriente para luego volver a su tierra y ser un burgués. Tener hijos, o sea, todo lo que se dice en la película son Un poco sus cartas. torpe también. Poco Bueno, torpe él siempre. era tremendamente torpe en su quehacer como comerciante y tal, y por eso le fue mal. Pero que es muy extraño, es como si hay un binomio, hay una contradicción total en el personaje, y es lo que a mí me fascinó. De alguna manera, si lees la biografía personal de Gambo, él está actuando como su padre, que fue un soldado que les abandonó cuando él tenía 5 años, un soldado que dejó embarazada a esta mujer con 5 hijos y desapareció, y un tío que había estado en Argelia, que hablaba el árabe, etcétera, un aventurero, emula al padre con su cuerpo y sus aventuras, pero piensa como la madre. Gana dinero, ten hijos, vuelve a casa, ten cuidado con el dinero, guárdalo. La madre era una señora que tuvo que luchar mucho en una granja de Roche, en las Ardenas, en el noreste, con un frío de cojones, muy duro, con 5 hijos a su cargo, que las pasó putas, ¿no? Entonces este chico es el chico brillante que saca matrículas de honor, que de repente se va a la capital y es un poeta, pero en vez de construir un mundo académico y trabajar en eso, es el punk salvaje que se ríe de todos y lo destruye todo. ¿Qué hace? Emula al padre, se va a intentar hacer lo que entonces eran las Américas, eran los Orientes, ¿no? Especular con miles de cosas, y en ese mundo se convierte en lo contrario. Entonces, en ese binomio entre el padre y la madre, entre el dinero y la poesía, se mueve toda la película, bascula toda la película. Digamos que es un poco, y para mí, eso no me quiero extender ahora muchísimo, me costó 10 años encontrar el lugar y el momento, porque el tema, el lugar y el momento es algo que descubrí yo con el tiempo. Esto no está ejemplificado en ningún libro, y me leí todas las biografías de Gambo que existen, y pasaban por alto el momento que para mí es la bisagra que convierte a Arthur Rimbaud en Rimbaud el poeta mítico, el mito. Entonces es como cuando la persona se convierte en personaje, él se convierte en una figura mítica para el siglo XX. Y es lo que le pasa en Tayura para mí. Sí, pero a mí me estás hablando de Gambo, pero yo quiero saber tú en la figura de Gambo, tú sumido en esas Bueno, esas tensiones. inevitablemente todo lo que uno hace, y por qué he escogido este personaje probablemente es porque es no digo un alter ego mío, pero habrá cosas que me interesan, ¿no? Pero sí, evidentemente, el cine es una de esas artes donde conviven mucho, más que en la literatura, el mundo idílico del pensamiento, de que tú estás en tu casa solo escribiendo un guión, con el contraste de la realidad más prosaica y burda del dinero y de todo lo que se implica y lo que rodea eso. Entonces, en ese sentido, por eso el cine es tan difícil, porque tienes que moverte en esos dos binomios. Gambo no quiso ganar dinero nunca para poder ser poeta. No hay nada romántico en el Gambo posterior. Él solo quería ganar dinero para tener dinero, para volver a casa, ser padre con un niño, vivir. Pero en realidad, la tesis de la película, porque he hecho la película, es porque yo creo que él se convierte en una performance, en una obra de arte. Él. O sea, él deja de escribir y ser poeta y se convierte en poema. Básicamente toda la película, la tesis de la película o el ensayo experimental de la película es cómo él se convierte en imágenes, en forma. Y esa forma, a base de repetirse en bucle, pierde todo su sentido, pierde toda su lógica y se convierte en abstracción pura. Entonces Rimbaud se convierte en forma, en frase, en palabras, en poema. Deja de ser una persona concreta. Eso es lo que yo quise trabajar en la película. En mi vida personal, como cineasta, es totalmente diferente. No lo sé. Pero bueno, hay muchos artistas que se acaban convirtiendo. Hay muchos artistas que se acaban convirtiendo en obras de arte, como Andy Warhol. Sí. O sea, Bueno, estamos o hablando Salvador antes. Dalí. Bueno, cuando yo conocí a Estamos Pedro hablando- estaba en fase evidente, ¿eh? O sea estabas en Estaba en fase flipado y ahora evidente estoy en fase pasta. de veo, pero que luego te aterrizaste, pero sí, yo creo que te imbuiste bastante de Rimbaud. O sea, es que la película yo creo que es una locura. O sea, el hecho de haber seguido ahí con esta historia de siglo XIX, de aventuras, haberla filmado como la has filmado, con cámaras de skaters, y haber convencido a las personas, o sea, yo creo que entraste en un estado de trance en el que todos nos subimos un poco, ¿sabes? O sea, y sí. Siempre hay que entrar un poco en trance cuando haces una película. Es un viaje. O sea, yo estuve 10 años estudiando Gambo. Incluso me fui a Etiopía, que es la parte más famosa de Gambo en África, donde él empieza a traficar con Menelik, pero no encontraba la película por ningún lado.
Entonces me costó muchísimo encontrar ese espacio concreto que es Tadjura, un año que él está preparando la caravana, donde está parado. Y en la ausencia de acción, pensé que es donde estaba todo el dilema rimbodiano y por todo lo que le había pasado ahí. Ahí es el cisma entre los dos mundos. Todo lo que le ocurrió ahí en ese momento, que es lo que los biógrafos dura una página, libros así de gordos, Tadjura es una página porque no le pasó nada. Dije, aquí hay algo, es al revés. En la ausencia de acción está toda la poesía. Vamos a profundizar en ello. Y ahí encontré por fin el lugar. Lo que costó luego es, si queréis hablamos de cómo se hizo la película. O sea, Sí, yo creo que fueron ahora... 8 días, con 2 duros. Evidentemente no podíamos ir al Mar Rojo, lo rodamos en Marruecos. Y de una manera muy particular, porque yo en ningún momento... Hay bastantes personas implicadas en el proyecto que no están aquí, claro. En ningún momento pensamos en hacerlo con guión. O sea, es una película hecha sin guión. Es una película solo basada en sus biografías, en sus cartas. Cogimos como 60 anécdotas y empezamos a hacerlas lo más sencillas posible. Pero prácticamente es curioso porque el 80% de lo que ves en pantalla ocurrió. O sea, es una representación o una idea mía, loca, o de todos, de lo que ocurrió. Y otra serie de cosas las fuimos como incorporando surrealistamente en el rodaje, pero mucho estaba puesto en una escaleta, en un tratamiento de 10 páginas, sin guión. O sea, mucho de lo que él hace en la película está improvisado dentro de un esquema. O sea, de que en cada secuencia ocurren una serie de cosas. Bueno, está bien. Venga. Luego me llamo a mí Está para guay. traducir. Es que no quiero enrollarme mucho para que alguien que tenga preguntas por si acaso, porque si no yo puedo estar aquí hablando Sí, otras horas. está bien eso de Rambo como palabra. Igual si hubiera seguido desarrollándote en su personaje en ese sentido, hubiera sacado como Albert Serra o uno de estos. Vamos a pasar a la sección de preguntas del público. Si alguien quiere hacer... No me compares con Serra. Sí. Levantad una mano, cabrones. Cuidado que está grabado. esto está grabado. Bueno, a mí me ha parecido un poco... A ver, espera, que micrófono... Bueno, Está grabado. Lo pilla. coño, sí. Me parece un poco una pesadilla kafkiana, ¿no? Hay esa repetición que dices, ¿no? Primero el puerto, luego los papeles, luego los camellos y luego un poco las simbologías del enano trajeado y del niño con el pescado. Bueno, me parece una paja de la hostia. Me gustaría saber cómo lo tenías en el guión y si los textos que se leen son creación tuya o si te basas también en poemas de Rimbaud para algunos de ellos. Luego me ha recordado un poquito al Almuerzo Desnudo, ya sé que no es lo mismo, Guis. Saber si Rimbaud se drogaba o no, o es que se volvió un poco loco, Sí, pues efectivamente Kafka, es que es un precedente de Kafka, él. Es totalmente kafkiano, el hombre en su laberinto, ¿no? Ahí perdido, ahí dando vueltas en bucle. Rimbaud es muy kafkiano. El tema, el centro del dilema es que prácticamente es una persona que se convierte en sus poemas. Si tú lees Una temporada en el infierno, precede, como que vislumbra, como un vidente, lo que le pasará después. Entonces, hay partes de la película que están, digamos que no ilustran eso, porque es imposible ilustrar la poesía, pero están inspiradas en que él pudo vivir con esa escritura de esos poemas, ¿no? El enano, por ejemplo, para mí tiene algo que ver con el diablo o algo así, cosas así. Pero cada uno puede sacar su interpretación. Y hay otras cosas como más concretas de sus biografías. Entonces, el 80% de los textos, mucho es las cartas que realmente le escribió a su madre durante 15 años y a su hermana. Todo lo que dice ahí es así. O sea, lo que quería era eso. Tengo que trabajar, paso muchas penurias, lo paso fatal. Y luego hay otra parte, que son los poemas de Una temporada en el infierno, y hay otra parte que son entre textos escritos por mí y cosas un poco sacadas. Hay cosas de Kafka, por ejemplo, de distintos lugares a los que él inspiró y que a mí a lo largo de los años los he ido recopilando y se han ido manteniendo en mis notas, ¿no? Digamos, como que crean un aire, una atmósfera que le iba a la película. Pero la película es una película que no se buscaba, es una película que se encontraba. O sea, esta película se encontró con el trabajo, porque no había un guión. Entonces, es verdad que había primero una estructura como más lineal de guión, donde él llega a Tadjura, busca los camellos, etcétera, y luego se va con los camellos, o sea, una estructura lineal, y los primeros montajes eran así, pero no funcionaron, y entonces ya entró Sergio ahí en el trabajo. Y si quieres hablas un poco del tema de la estructura esta... Sí, o sea, cuando yo entré, o sea, no había guión, entre comillas, había una escaleta, una idea, pero sí, o sea, la idea de la película, y cuando empezó, yo entré más tarde, cuando empezó incluso, porque empezó Pedro a montarla,
era casi que iba a ser episodios también, ¿no? O sea, iban a ser 5 o 6 episodios de 15 minutos Sí, y en cierto modo serie. una especie de una narrativa más clásica. Yo creo que os disteis cuenta desde el principio que esa idea de contar una peli lineal no tenía sentido, ¿no? O sea, un poco... Tampoco había material. No para había, no, trabajarlo. o sea, esas expectativas de contar una historia épica no era lo que habíais hecho, ¿no? Entonces, cuando yo entré, o sea, ya habíamos planteado, o sea, ya se había planteado la idea de, o sea, que la peli fuera en bucles, o sea, fuera algo cíclico que refleja mucho mejor, yo creo, la idea de estancamiento, de locura, o sea, que realmente que quería reflejar la película. Y para mí un poco el reto era un poco, bueno, o sea, no había guión, pero lo poquito que había, había muchas frases, había muchos poemas. O sea, yo me acuerdo que, sobre todo al principio, para poder plantear, una era encontrar el lenguaje de la película, que era lo más difícil, ¿no? Cómo esta peli habla, o sea, cómo se expresa. Que parte fue un poco, me la dio un poco la imagen, ¿no? Porque la cámara que usa, yo creo que un poco desconcierta un poco al espectador al principio, ¿no? O sea, esa elección que hicisteis, ¿no? Del tipo de imagen que crea. Entonces, que crea una imagen como muy cristalina, liviana, con mucha profundidad de campo. Entonces yo dije, mucho de la idea era un poco anclar la imagen y densificarla a través del sonido. Por eso se usa mucho el desincronizado, o sea, sonido de una escena que no está, el overlapping que se llama, ¿no? Los encabalgamientos, un poco para crear, yo creo, con el espectador un desentrenamiento a la hora de acercarse a la película. Y luego la estructura, un poco un montaje como muy, creo que lo llama Pelechan, montaje a distancia, que la idea es crear ecos a lo largo de la película. Tú pones imágenes semilla, ideas, y vas creando ecos a través de toda la película. Entonces no es una estructura lineal, sino es más como si fuera una especie como de armonías que vas creando. Pero incluso para eso, lo poquito que había de guión y frases, me acuerdo que la primera semana me los leía todas las noches para memorizarlos, para saber cómo organizar ese puzzle, ¿sabes? O sea, de cómo encontrar la mejor expresión. O sea, luego puedo contar más detalles, como ciertas escenas que estaban para el principio se fueron para el final y todo eso, pero cuando descubrí que la película funcionaba así, o sea, el lenguaje de la desincronía, que ya estaba un poco las voces en off, porque ya en cierto modo había, o sea, ya se planteaba que había voces en off, pero encontrar eso para mí fue clave. Y sobre todo lo de los planos, bueno, lo que me gusta llamarlo plano semilla, creo que Pelechan lo llama montaje a distancia, o sea, es una cuestión de casi como la que la película es una especie de bóveda en la que creas ecos, ¿no? Entonces, cómo creas esa bóveda y cómo es todas estas ideas tan dispares, en cierto modo, crean una resonancia, que espero que los la cree. Sí, o sea, los elementos en bucle y la repetición ya estaba en todo lo que habíamos rodado, porque toda esta serie de visitas al mismo lugar y esta obsesión estaba ya en el tratamiento que teníamos, ¿no? Que todo esto le ocurrió de verdad, lo de Abu Bakr, Ali Shemek, la pelea, buscó el cargamento, no llega, las armas, la chica, conocía a una mujer ahí abisinia que luego dejó, Yami era su mejor amigo, que por cierto es el que le dejó toda su herencia a este chico, que lamentablemente murió con 19 años y no pudo recibirla porque le llegó tarde. En fin, todo fue un poco triste, ¿no? Para Actu Gambo. El caso es que el concepto de bucle era muy interesante porque nos permitía jugar y potenciar todo ese rollo de la locura y de cómo esta persona se está extinguiendo mentalmente, pero íbamos más allá. Hay un momento en que la repetición, la película es como si se comiera a sí misma y deja de tener sentido. Y ahí es para mí donde él se convierte en poema. Y todo empieza como a solaparse en una especie de eterno presente y pasado. Splendid Hotel, ese lugar donde él se supone que vive, es como una especie de portal entre el pasado, el presente, entre el mundo contemporáneo y el mundo antiguo, entre el mundo de la poesía y el mundo contemporáneo, el mundo real. Y entonces él está como que empezando como a entrar y salir de ese lugar sin saber muy bien qué significa su vida, porque su vida fue patética, realmente. Si te la tomas al pie de la letra tal cual lo que escribía, y que es probable que fuera así, fue lamentable. Incluso cuando le empezó a doler la pierna, que fue cuando estaba ahí, y él murió luego de cáncer en la rodilla, no puso remedio a ello. O sea, hay una especie de suicidio en la actitud de Actu Gambo. Y me pareció bonito poder con el cine redimirle y hacer un acto psicomágico, como hablamos de Jodorowsky, y convertirle en poema. Y dices, vale, la has cagado como hombre en tu vida tal, estás obsesionado con una cosa que es una causa perdida, pero el cine te puede convertir en otra cosa, ¿sabes? La poesía te puede convertir en otra cosa, pero el cine también. Y entonces me pareció un acto bello
de redención del personaje y la persona, convertirlo en eso. Entonces ese bucle nos ayudó a encontrar eso. Si era todo muy lineal, era como una película mucho más convencional para un personaje que no es convencional, no se entendía. Entonces buscábamos esa imagen pregnante, esa imagen que piensa, y estaba en el bucle, que ya lo hicimos rodando, ¿no? Si os fijáis, cuando coge la morena, el chico negro ya hacía un círculo así, el Ouroboros, la figura es mítica esta del Ouroboros, del eterno retorno, que ya está en la poesía de Gambó también, con la fantasmagoría. Entonces era como imbuirse del espíritu rimbodiano, del absurdo, del surrealismo y de ese mundo patético kafkiano, y convertir las imágenes en eso, que las imágenes se autodestruyeran desde dentro, casi no provocándolo nosotros, sino que la propia edición, a base de machacar, fue interesante eso, ¿sabes? Como atacar la propia película desde dentro y es como se consume a sí misma. De forma autónoma. Bueno, a base de jugar con las imágenes, se acaban consumiendo a sí mismas. Dejan de tener sentido, de tener significado. Y pierde toda lógica él, lo que hace y todo lo que ocurre al final de la película. Se acaba arrastrando en ese barco, que para mí es como su tumba, está como perdido, su mente se empieza a desmembrar, empiezan a aparecer como fantasmagorías. Ya no es tan lógico todo, ya no es busco el dinero, me pegué con Ali Shemek, ¿dónde está mi mujer?, etcétera. Empiezan como a desaparecer, se convierten en fantasmas los personajes. Luego estaba ese tema también, que a lo mejor querías hablarlo, de la reconstrucción sin reconstrucción. A ver, define eso porque no me acuerdo. Reconstrucción histórica. Reconstrucción Que sí, que hay mucha gente que histórica. dice, oye, se ve un móvil, se ve un coche. Claro, evidentemente, ya, sí. todos lo rodamos, Sí. obviamente sabiendo que eso era así, y lo sacamos a propósito así, es obvio, ¿no? Entonces es una reconstrucción histórica sin reconstrucción histórica. Totalmente, no solo porque no tuviéramos dinero, sino porque el principio del proyecto era así, era salvaje, era una especie de performance, de cogemos a un tío, a Damián Bonnard, que es un actor excepcional, y va a ser Gambó. Desde que llegamos a Larache, en Marruecos, tú vas a ser Gambó durante 9 días, que fue el rodaje, todo lo que hagas. Te tomes un café, te despiertas por la noche en el hotel, porque nosotros grabamos muchísimo material que no está en la película. Todo lo que vas a hacer, eres Artur Gambó. Joder. Todo lo que digas y todo lo que hagas. Pero eso es un poco es contradictorio, ¿no? Porque en el momento en el que Artur Gambó se despierta de su hotel, va a la máquina de café y se pone un expreso, pues Damián Bonnard ya se ve condicionado como alguien que no es Sí, Artur Gambó. esas partes en concreto no ocurrían porque no estaba vestido todavía y tal, pero era un juego de decir, prácticamente desde que sales del hotel y hagamos lo que hagamos, tú estás en ese mundo, en ese mood. Uy, has utilizado la palabra mood. Sí, qué moderno. O sea, básicamente es un tío haciéndose... Ya llegó un momento que la gente en la calle nos reconocía y a veces no veían las cámaras y pensaban que era un loco europeo que había llegado ahí y no saben quién es Artur Gambó. Y el tío empezaba a vociferar, las cámaras estaban lejos y decían, ¿quién es este tío? Está loco. Entonces al final, cuando nos fuimos ya los últimos días, decían, adiós Artur, espero que encuentres lo que buscas. Que encuentres lo que buscas, mucha suerte. Y lo decían de verdad. Y había peña que realmente casi se pega con ellos. Hostia. Sí, o sea, en plan como rodar documental, una performance de un tío haciéndose pasar por Artur Gambó o siendo Artur Gambó, que cree que lo es, durante 9 días en África. Entonces da igual que se vean móviles, da igual porque la poesía es eterna, digamos, el juego es como, la poesía está aquí para siempre y da igual. ¿Qué más da? No me la voy a creer más porque haya todo reconstrucción de época, sino que es eterna la poesía y Gambó es eterno. Está aquí y ahora, tú eres Artur Gambó, hala, tira. Un nombre. Bueno, vamos a intentar... ¿Está Nicolás? 5 minutos. 5 minutos, minutos. vale. Realmente 10. ¿Alguna otra pregunta? Vale, sí. Sí. Quería preguntarte si Etiopía no te funcionaba como escenario o no te funcionaba la etapa vital que contenía. Un segundo antes de que contestes, vamos a intentar hacerlo breve para que todo el mundo pueda hacer su pregunta. Que sea. Como dije antes, lo primero que hice fue ir a Etiopía porque evidentemente estuvo ahí mucho tiempo y es un sitio increíble. Fui hasta Harar, donde estuvo él, y tenía su casa, que todavía su casa no existe ya, pero el sitio era tremendamente cinematográfico y tremendamente atractivo. Tanto que dije, es lo contrario de lo que yo busco, porque es tan interesante que aquí no está el Gambó que yo busco. Sería la típica película del colono, con todo guay, que va a caballo, no sé qué, no sé cuántos. No, es fascinante el país y el lugar, pero no me pareció demasiado. Entonces seguí buscando hasta que encontré que Tadjoura me parecía como un lugar mucho más agreste, más duro en la costa, donde realmente no hay nada, donde un tío que es tan activo, un vagabundo como él, que no para con su cabeza, es un tío nervioso, no sabe qué hacer. Entonces se le va la cabeza. ¿Curvas?
me parece un poco contradictorio, no sé si me lo puedes explicar, que has tildado antes cosas como de surrealista, cosas surrealistas que tiene la película, y luego has comentado que querías llevar la imagen al no significado, al vacío. Eso no sé cómo se puede tragar o compaginar un surrealismo que no tiene importancia en la imagen. O sea, no estoy de acuerdo en relación con que estamos trabajando de esa forma, porque no trabajamos con el concepto de surrealismo, pero la definición de surrealismo o de dadaísmo también es precisamente la falta de significado. Todos los surrealistas trabajaron con quítale significado a lo que haces. Precisamente la definición de surrealismo es no significado. De todas formas, aún así te diré que nosotros no trabajamos de esa manera. O sea, no estamos pretendiendo hacer una película surrealista. Ya, o sea, eso lo he entendido. O sea, ¿acaso sería más bien, no sé, una tesis de un estado mental y que eso se desintegra y se convierte en nada? Ahí sí, pero no estábamos buscando un surrealismo. Es de Marruecos y el mundo digamos, demasiado simbólico y surrealista per se como para subrayar eso. Si trabajas en ese sentido, te volverás loco porque todo cada vez será más surrealista. Es que Marruecos sin querer es surrealista. O sea, el señor enano ese que encontramos, que todo el mundo dice ¡David Lynch! Claro, les digo, claro, es el peligro de meter un enano hoy en día en una película, ¿no? Que pongan ¡David Lynch! Ya, bueno, no es eso, pero lo encontramos ahí. Y de personajazos que había ahí increíbles. Entonces, ese es el peligro de intentar no caer en eso. Sí, bueno, Pozo. Yo te quería preguntar, porque viendo tu anterior película esta, que es Demonios tus ojos, de 2017, si no me equivoco, hay algo en común también que habla del artista, en ese caso, Demonios tus ojos, el director de cine, que deja su trabajo por completo. En ese caso sí que hay un poco más, se ve un poco más su trabajo de cineasta, para inhibirse, como esa especie de espera, el vacío de antes de la creación, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que te interesa a ti de esto y qué papel crees que juega también en tu cine, porque o sea, ya en 2 películas es algo que puede volverse recurrente, también, yo creo, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? No, es muy breve, ¿vale? Que Sí, nos sí. falta una Es interesante lo que digas, pero yo Vale. no me suelo hacer psicoanálisis mucho con las pelis, con lo cual me parece muy interesante lo que dices, pero no soy tan consciente, ¿sabes? Pero sí, veo esos signos de el abandono, ¿no? El borrarse, el concepto de borrarse, de dejar de hacer algo. Sí, porque además, si no me equivoco, también en la película de Demonios tus ojos hay una escena que sale el libro de hambre de Knut Hamsun, que cuenta, es que habla de eso también, precisamente, sí, ¿no? También es un autor que habla de dejar de hacer algo. Claro, de hecho, creo que es un concepto, lo estábamos hablando antes, entre lo idealista y lo romántico. O sea, dejar de hacer algo, no hay nada más romántico hoy en día que dejar de querer estar, ¿no? Hoy que todo el mundo quiere estar en las redes, ese famoso, que te vean, que te den más likes, que te den más tal, que te den más dinero, que te den no sé qué. Alguien que va a lo contrario, dejar de ser, dejar de hacer, dejar de ser visto. Siempre me ha parecido fascinante esa gente, y supongo que no solo en estas películas, en mi primera película, por ejemplo, La influencia, también es una madre que deja sus funciones de madre. En mi segunda película, me estoy dando cuenta un poco ahora, ¿eh? Es un inmigrante que deja de ser inmigrante, se convierte en otra cosa. De hecho, no hay una relación con este personaje, porque este personaje, de hecho, lo que quiere es estar y deja la sensibilidad poética por subir de estatus social. Entonces, creo que es todo lo contrario, realmente. Sí, él lo que pretende es estar en la sociedad cada vez más, pero dejar de escribir, dejar el arte. Claro, pero entonces, dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque él lo que le hace es abandonar su don y se convierte en algo que le sale mal porque él no ha nacido para eso. Pero efectivamente, esa es la crisis de él, que pretende ser algo que no es, y por eso en esa pretensión se autodestruye. Pero todo lo originó el dejar de hacer. En Demonios tus ojos también el dejar de hacer le lleva a un mal lugar, porque se distorsiona todo y hay un lío ahí en la peli, ¿no? O sea, no por dejar de hacer salen mejor las cosas, pero me parece un acto romántico. luego habría que definir lo que es estar y lo que es no estar. De todas formas, dentro de la palabra contradictorio, que ha salido mucho ya, soy totalmente contradictorio y mi cine es contradictorio. O sea, creo en la contradicción. Como... Por supuesto. Como Arthur Rambo. Sí, o sea... vale, vamos a pasar con... Sí, yo quería hacer 2 preguntas, una para ti, Pedro, y otra para ti. La primera era sobre el tema de lo que has dicho de que teníais solamente una escaleta, que no queríais encorsetaros en un guión en concreto. Oí en una entrevista tuya, hablando creo que de esta película también,
que tampoco querías ayudas públicas para esta película. Entonces, te quería preguntar por qué no querías contar con ayudas públicas y que desarrollas un poco eso. Y luego para ti, con el tema que has hablado sobre el montaje a distancia, me parece interesante quizás concretar un poco más en alguna decisión en concreto. Por ejemplo, cuando el principio de la película, cuando entra al hotel, que está contando tal, que termina con el Splendid Hotel, tal, no sé qué. Y luego, mucho más adelante en la película, está esos ecos de los que hablas, en los que también vuelve a ser el mismo plano en el que entra, por ejemplo. Ahí sí que hay como una distancia muy grande entre la primera y la segunda vez que sale ese plano. Luego en otras decisiones, por ejemplo, como en el barco al que se va arrastrando. Sí, el oro, que está el oro, sí. También está ese plano, que luego se retoma. Sí, pero ahí, por ejemplo, sí que tienes una decisión de acercarlo más. No sé si entiendes a lo que me refiero. Por ejemplo, sale el plano del barco y tarda como quizás unos 5 o 10 minutos hasta que vuelve a salir y ya se está arrastrando, se está metiendo dentro. O sea, quería preguntarte un poco en qué momento decides crear esa resonancia. Sí, porque a veces hay una resonancia como más distante. ¿Cómo manejas tú eso un poco? O sea, bueno, hay mucho tipo de resonancias y diferentes. Yo que sé, por ejemplo, la primera vez que ves el oro es cuando él baja las escaleras. Es una escena que se toma más tarde. También otra que se crea sin explicar es la de la mesa con la comida y no sé cuántos. Es una escena que se desarrolla mucho más tarde. O sea, la idea en cierto modo era un poco empezar a... Es la única manera que yo veía que en cierto modo la película podía funcionar. O sea, creando esos ecos, sabiendo que hay otras cosas que vienen más adelante. Exactamente el sistema tampoco tenía, a ver, un sistema, iba probando, veces cuando baja las escaleras venía bien que se viera el plano del oro para luego recuperarlo. Era una forma un poco bastante intuitiva de verlo, pero es una manera que no había trabajado antes y digo, a esta película le iba muy bien esa manera. O sea, que era más por intuición. Sí, a ver, o sea, es un poco esta película, a veces me preguntan, o sea, se montó un poquito en trance, o sea, en el sentido de que, y con mucho trabajo, pero en el sentido de que casi me memorizaba lo poco de guión, no sé cuántos, para saber que tienen todos los elementos, y también, o sea, digo que la peli se montó en Moviola, porque, bueno, esto es una cosa más técnica, pero se grabó en una cámara que crea unos archivos que yo montaba con un laptop y no me funcionaba, entonces... Para poder hacer un corte y verlo, tenía que hacer un render de 5 minutos solo para ver un corte, que es lo que creo que con la Moviola había que hacer, ¿no? Que no hacían un corte, le llevaba 5 minutos hacer un corte. Entonces yo me escribía en un cuaderno, voy a ir de aquí a aquí, no sé cuándo. Cuando editamos tú y yo no pasaba eso, ¿no? No, eso al principio cuando tú estuviste en la boda de tu hermana. O sea, de hecho, sí, que yo me quedé solo, o sea, me diste un espacio, o sea, me dio un periodo... La primera fase, ya, me diste el periodo de material y todo eso. El periodo de gracia de 5 semanas, o sea, para darte una propuesta y todo eso. Ahí fue, bueno, o sea, todo eso tampoco te lo conté en su día porque o sea, había un momento que no sabía si yo sabía montar esta película, ¿sabes? O sea, es un poco que también son estos proyectos en los que fue un reto también, ¿no? Saber, o sea, cómo hacerlo. Pero a mí ese montaje a distancia a mí me funcionó mucho. Ya no hay más tiempo. Gracias. Vale, ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.